Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días, Dios les bendiga. Este es el Café Pastoral. Nos da un gusto poderle saludar y bendecir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a cada persona que está en los diferentes medios y que está en este momento en contacto con la frecuencia F, sea radio, sea televisión, las redes sociales. Dios les bendiga en gran manera. Muy buenos días, Pastor William. ¿Cómo amanece hoy? Excelente, Pastor Alejandro. Muy buenos días a toda la amable audiencia de Frecuencia F. Una vez más, hoy es miércoles de Emprendedores, Pastor Alejandro. Acompañándoles aquí en nuestro programa Café Pastoral. Creemos que va a ser un día de gran bendición. Así que gracias por estar ahí en sintonía y estamos disfrutando, Pastor, de un rico, delicioso café colombiano. Así es, café colombiano, el mejor del mundo. Así es, por supuesto que sí. Y no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dicen los que saben. Damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de poder llegar hasta su casa con una palabra, un mensaje que seguramente va a ser de gran bendición. Vamos a continuar la temática de la semana pasada. La semana pasada hablamos de cuando nada es difícil y hablamos de la mente espiritual. Hoy vamos a continuar la temática porque hay bastante material para esto y como lo decía hace 8 días, este es un tema que nuestro pastor nos dio hace un buen tiempo atrás y lo traje hoy al Café Pastoral y precisamente para este tiempo porque considero que es oportuno. En este tiempo donde hay normativas, donde se habla de la nueva normalidad y hay protocolos de bioseguridad, etcétera. Entonces, hay veces la gente tiende a ver este nuevo tiempo como algo complejo, como algo difícil. De pronto reactivarse para muchos es difícil. De pronto reinventarse para muchos también es difícil. Entonces, quiero precisamente traer este tema porque yo sé que le va a bendecir. Cuando nada es difícil. ¿Por qué decimos eso? Porque una persona que tiene una mente espiritual no ve los problemas, ve las soluciones. Cuando una persona tiene una mente espiritual, siempre ve las oportunidades en medio de las crisis. Cuando una persona tiene la mente espiritual, está alineada a los propósitos de Dios, a las promesas de Dios. Por tanto, cree en la victoria que el Señor ha entregado en sus manos. Por eso, hoy quiero que vayamos a un texto bíblico. Estamos hablando de Nehemías y vamos al capítulo 4 de Nehemías, versículos del 1 al 3. Nehemías capítulo 4, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Escuche muy bien eso y subraye esa frase. ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Podríamos decir hoy, ¿se les permitirá volver a abrir los templos? ¿Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Esta fue la declaración de Nehemías frente al oprobio, frente al rechazo, frente a toda la oposición, ¿sí? de los enemigos en contra de esta gran obra que el Señor le había encomendado a Nehemías. Por eso en este punto decimos que una mente espiritual es una mente creativa. Nada es difícil para una mente creativa. Nehemías tiene la capacidad de resucitar las piedras que ya no servían. Los mismos enemigos lo están reconociendo. ¿Resucitarán del polvo estas piedras que fueron quemadas? Hacen la pregunta.
como si fuera un colmo, como si no se pudiera. Pero Nehemías, cuando vemos la historia completa, nos damos cuenta que Nehemías tuvo la capacidad de darle nuevamente un buen uso a aquello que se había perdido, aquello por lo cual los demás no daban un peso, no daban absolutamente nada. Nehemías creyó que era posible volver a reconstruir. Por supuesto, Pastor Alejandro, es importante notar aquí la creatividad que tuvo Nehemías. Y normalmente cuando se viven circunstancias como que la estamos viviendo, sucede algo que la Biblia menciona. Se embota la mente de la gente cuando el hacha pierde su filo. Ajá, ¿cierto? Sí. Entonces dice, hay que añadir más fuerza. Y a veces de pronto la persona no sabe qué hacer. Y muchos, como usted bien decía, Pastor Alejandro, al principio la gente no se ha reactivado. Y sobre todo aquellos empresarios, emprendedores que llevan 20 años, 30 años con su negocio, con su empresa, pues se les dificulta adaptarse a las nuevas circunstancias, a la nueva normalidad que tanto se habla, ¿cierto? Pero es importante hacerlo y ver que aunque fuesen unas piedras y que los enemigos lo desecharon, ¿cierto? Pero Nehemías tuvo esa capacidad creativa y eso es lo que hace una mente espiritual, una mente conectada con Dios, es una mente que crea, es una mente que pasa por alto cualquier vituperio, cualquier insulto, cualquier voz desalentadora. Así es. Pues aprovecho también la oportunidad para invitarlos esta noche a Emprendedores del Reino, porque el tema que se va a dar es inteligencia financiera para la nueva normalidad y tiene mucho que ver con lo que estamos hablando precisamente en el día de hoy. Cómo actuar financieramente en esta nueva normalidad. Y para eso se necesita tener precisamente creatividad, así como la tuvo Nehemías, ser creativo. Y aquí vemos precisamente un aspecto importante de la mente creativa, y lo acaba de decir el pastor William. Una mente creativa ignora el enojo, ignora el rechazo, ¿sí? El escarnio de los opositores. Del 1 al 3 vemos cómo los opositores, los enemigos, se levantan contra Nehemías, se levantan contra el pueblo de Dios y dicen cualquier cantidad de cosas que pueden desanimar. Pero Nehemías, en su inteligencia espiritual y también en su mente creativa, dice, no vale la pena poner cuidado a estas palabras, no vale la pena. Es decir, yo no me voy a desenfocar por lo que otros me están diciendo. Y eso es lo que hace la mente creativa. Cuando pones demasiado cuidado a las circunstancias, a las palabras de las circunstancias, a las voces contrarias, pierdes tu creatividad, pierdes esa chispa, esa imaginación, ¿sí? Esas ideas las pierdes porque se embota la mente y entonces comienzas en una confusión de todo lo que está a tu alrededor, pierdes la claridad de todo lo que está a tu alrededor. Pero la mente creativa rechaza esto inmediatamente y entonces le está dando espacio para que las nuevas ideas vengan a su mente, para que la imaginación venga a su mente y a su corazón y a partir de ello comience a generar solución a cada dificultad. Así que la mente espiritual es una mente creativa. Le animamos para que siga con nosotros en el Café Pastoral. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Nada es difícil para una mente creativa. Entonces estábamos diciendo la importancia de no hacer caso a los rechazos, de no hacer caso a la oposición, de no hacer caso al escarnio, a las voces contrarias, porque eso nubla la mente, embota la mente y no le permite esa fluidez en las ideas, en la imaginación y esto pues a la hora de solucionar problemas pues no es muy bueno.
Por eso es importante en este tiempo saber escuchar y sobre todo escuchar la palabra de Dios. En el día de ayer, Pastor William, nuestro pastor José Satirio nos hablaba acerca de las preocupaciones. Correcto. Y nos decía cómo nosotros podemos, él decía cómo en este tiempo, después de 5 o 6 meses con los templos cerrados, cómo cumplir con todos los compromisos financieros. Y él nos hablaba acerca de que hay veces viene la preocupación. Así es. Viene el momento de la preocupación, pero él de manera ilustrativa decía, yo tomo la preocupación y la encierro y le hago un nudo ciego y la tiro por allá. A un lado. Y oro a Dios y le pido al Señor y el Señor responde, ¿no? Entonces me gustó esa ilustración porque es cierto, hay veces la preocupación es lo que nubla la mente, Pastor William. Correcto, esa palabra la precisa, nublar, encierra a la persona en el problema y no le permite ver solución. Y por eso ahí es donde nosotros debemos anclarnos, pastor, a la palabra de Dios. Sí. Y el texto que el pastor tocaba me agradó porque en la mañana, el día de ayer y el día antier, lo toqué con 2 personas que estuve atendiendo, profesionales, personas de negocio. Y entonces le decía ese pasaje, por nada se preocupe, por nada estéis afanosos, que dice la versión Reina Valera, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego. Y ahí es donde uno tiene que hacer lo que dice el pastor, agarrar esa preocupación, porque yo no he visto que ninguna persona solucione un problema, 2 cosas, ni preocupándose ni llorando. Absolutamente, si los problemas se solucionaran llorando o preocupándose, aquí estuviéramos todos en esa situación, ¿cierto? Pero los problemas no se desconocen, los problemas se enfrentan. ¿Qué necesitamos para enfrentarlos? Cuando la mente se embota y cuando la persona dice, es que no sé qué hacer, pues ¿qué es lo correcto? Ir a la presencia de Dios y tenga la plena seguridad. Uno ve, por ejemplo, a hombres, a reyes como Ezequías, o ve a reyes como el mismo David, que antes de hacer algo y en medio de una situación adversa, ¿a dónde iban? Y dice la Biblia, y consultó David a Dios. Ajá. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer, consultar, porque como la mente está embotada, la mente está nublada, los pensamientos no coordinan, el corazón se acelera. Por eso Filipenses 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. O sea, ¿qué es lo que quiere Dios? Hacer lo que el ejemplo que coloca el pastor Satirio, agarrar esa preocupación, meterla por allá en unas 3 bolsas, hacerle un nudo ciego, que ojalá nadie lo pueda abrir, ¿cierto? Y lanzarlo por allá y venir a la presencia del Señor y declarar lo que dice la palabra del Señor y decirle, Señor, tú eres Dios creador, dame el don de la creatividad para solucionar, enfrentar la situación que estamos viviendo. Nehemías restaura las piedras que fueron quemadas. Esta frase creo que es importante y aquí podemos decir para nuestro tiempo, digamos aplicándolo a nuestro tiempo, podríamos decir que Nehemías fue un restaurador de valores que estaban perdidos. La pregunta es, ¿qué se ha perdido en su vida? ¿Qué perdió en estos últimos 2 meses? En este último mes o en estos últimos 5 meses. ¿Qué perdió en la cuarentena? ¿Qué perdió en este tiempo? Nehemías fue restaurador de valores perdidos. Las piedras quemadas, las que ya no servían, las puso a servir, las restauró y les dio uso y gran uso. Y yo creo que Dios puede hacer lo mismo con tu vida. ¿Qué se ha perdido? Un patrimonio se comprometió, patrimonio familiar, un patrimonio empresarial se perdió o se comprometió con una deuda, una hipoteca, pues déjame decirte, Dios te ha dado la capacidad y la creatividad para recuperar ello. ¿Qué se perdió? Un negocio, un empleo, se perdió un empleo, pues Dios te da la creatividad para ser un gran emprendedor y que no dependas de otras personas, sino que aprendas a depender de Dios y de lo que Dios ha puesto en tus manos. Dios ha puesto grandes valores en tus manos y cuando tú comienzas a usarlos, comienzas a ver
el valor que hay en ellos, entonces comienzas a usarlos y vas a ver grandes resultados. ¿Qué se ha perdido? Pues este es el tiempo de recuperar lo que se perdió. Mes de septiembre es un mes para recuperar esos valores perdidos. Pastor William estaba escuchando a un coach, le comento esto. Estaba escuchando a un coach, él es mexicano y es un poco excéntrico, pero me llamó la atención porque él no es creyente y dijo en una parte, me llamó la atención, porque decía en una parte, decía, los problemas es para los débiles, las soluciones es para los grandes. Y él decía, cuando yo tengo problemas, porque los he tenido, dice, vienen los problemas, por ejemplo, al otro día tengo que pagar la nómina y no tengo dinero. Entonces él dice, me pongo a llorar, me pongo a pelear con mi esposa, me pongo a pelear con mis hijos, peleo con la secretaria. No, yo sencillamente sigo haciendo lo que estoy haciendo y en ese momento él dice, trato de tener calma, él decía, trato de tener calma, sigo haciendo lo que estoy haciendo, analizo el panorama y cuando analizo bien el panorama, dice, viene la idea. Y cuando viene la idea, viene el recurso, genero un nuevo programa, un nuevo curso de entrenamiento y cuando lo llevo a cabo me doy cuenta que esa era la solución. Y lo está hablando una persona que no es creyente, ¿no? Entonces, digo, si una persona como esas encontró la clave, en cierta manera, pues más los hijos de Dios. Nosotros tenemos la clave, tenemos a Cristo, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu de Dios. El Señor nos dará solución. Vamos a una pausa, vamos a una canción, un tiempo de alabanza. Disfrútalo en este tiempo y que sea un momento donde el Espíritu Santo venga con nuevas ideas para tu vida. Ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Esta situación que nos ha sucedido nos da cuenta cuánta desorganización pudimos haber tenido. Y entonces necesitamos reacomodar muchas cosas personales, muchas cosas familiares, muchas cosas en el mundo de los negocios, en el manejo de las finanzas. Y es importante porque Nehemías ve todo un caos, ve piedras quemadas, ve puertas caídas y cualquiera dice, no, sale corriendo y dejó eso ahí. Pero Nehemías tiene la capacidad de organizar algo que está destruido. Así que si miramos la palabra del Señor, igualmente usted, querido emprendedor, querida familia que está en casa, vamos a organizarnos. Si no hay organización, no vamos a llegar a ninguna parte. Así es. Nehemías aquí es un constructor. Y los constructores, si usted sabe, las obras de ingeniería, de construcción, requieren máxima organización. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas constructoras, Pastor William. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros fue Noé. Noé, sí, El Señor le mandó a hacer tremenda arca, tremendo barco. Y cuando usted mira el detalle de esta historia, usted se va a dar cuenta que el Señor le da órdenes precisas a Noé. Le dice, vas a trabajar con este tipo de madera, ¿sí? Vas a trabajar con este tipo de pegante. El arca va a ser de estas dimensiones, tanto de alto, tanto de ancho, tanto de largo. O sea, le da unas especificaciones. Y una mente organizada es una mente que sabe seguir instrucciones, sabe el paso a paso. A la gente que no le gusta el orden, a la gente que se le dificulta el orden, cuando se le dan instrucciones, a la persona no le gusta. Generalmente las personas desorganizadas no saben ir paso a paso en las instrucciones. Y sabe una cosa, y le voy a decir algo muy importante, la mente espiritual, la vida espiritual tiene que ver con instrucciones. Dios es Dios de instrucciones. Lo vemos en la vida de Noé, lo vemos en la vida de Moisés para construir el tabernáculo. Cuando usted mira esa lectura, incluso a muchos no les gusta leer eso, Pastor William, pasan cuando el Señor le manda a hacer el tabernáculo a Moisés, sí. Más de uno pasa por alto esas lecturas porque son lecturas, hay veces entre comillas aburridas, porque hay veces no entendemos el propósito de ellas. Cuando el Señor dice, y harás las cortinas de este color, y las cortinas tendrán que ser de este material. Ajá.
tanto tiene que ser en los flecos, de tanto tiene que ser, de tantos hilos, de tanto. Entonces usted está leyendo y dice, pero ¿yo por qué estoy leyendo esto? Y resulta que el Señor está colocando a prueba a su siervo primero a ver la capacidad de en su mente organizada, para ver la organización de su mente. Pero otro, la capacidad también de obediencia. Por supuesto, correcto. O digamos cuando estamos leyendo el libro de Números. Ajá. Que hay las genealogías y las cantidades. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y me hace acordar usted cuando estaba leyendo, es como cuando estábamos en el colegio viendo matemáticas. ¿Y para qué estudiamos esto? Pues más adelante, ahorita que usted es empresario, que es emprendedor, que es mujer, hombre de negocios, profesional, pues se ha dado cuenta que en algo sirvió todo lo que el profesor nos enseñó en ese tiempo, que no nos volvemos expertos matemáticos, ¿cierto? Pero que en algún momento lo vamos a utilizar y es importante. O aún, de ejemplo, la gramática, ¿no? Y ahí tristeza ver profesionales que tienen muy mala ortografía. Sí. O sea, no es tener mala ortografía, hay quienes tienen muy mala ortografía. Y eso es importante. Afortunadamente hoy tenemos Google. El hermano Google. El hermano Google que está ahí, que nos habla del corrector ortográfico. Ajá. Y podemos ir ahí, pero no, es importante. Entonces, ¿por qué aprendimos eso? Porque en algún momento de nuestra vida lo vamos a hacer. Por eso Nehemías se da cuenta de ello y empieza a ser detallista en cada situación. En cada situación va organizando a las personas apropiadas e indicadas. Y eso es algo, pastor, que las familias y las empresas, hablando en este día de emprendedores de Café Pastoral, para todos los emprendedores y todas las familias, es que en este tiempo tenemos que ser muy buenas personas organizadas. Así es, personas organizadas será la clave para salir de toda esta situación y poder enfrentar la nueva normalidad. Por eso esta noche nuestro pastor y misionero estará dando una palabra que tiene que ver con inteligencia financiera en la nueva normalidad. No se lo puede perder. Vamos a una pausa y ya regresamos con la conclusión de este tema. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Y hoy es miércoles de emprendedores, un oasis en medio de la semana. Y esta noche va a estar nuestro pastor y misionero José Satrio dos Santos dando una palabra de bendición, una palabra de orientación, una palabra reveladora para esta nueva normalidad, inteligencia financiera para la nueva normalidad. No se pierda el día de hoy porque va a ser clave para los próximos días, para tomar decisiones, para organizarse, como lo estábamos hablando hace un momento, para organizar nuestras vidas, nuestra vida financiera, para tener en cuenta muchos aspectos de ahora en adelante. A las 7 de la noche, recuerde que ya nuestra iglesia, Centro Cristiano, está haciendo las reuniones presenciales y también virtuales. Por ahora solamente estamos con 50 personas haciendo las reuniones o cultos piloto, para después, dentro de 15 días, poder estar en el aforo del 35% de nuestro auditorio. Así que esta noche vamos a tener solamente 50 personas. Esas personas ya están invitadas, están confirmadas que van a estar en el día de hoy. Así que usted nos puede acompañar desde los medios virtuales, desde YouTube, desde la televisión, desde el Facebook. Usted nos puede acompañar en esta reunión y puede usted tomar nota, aprender muchísimo y puede usted también ser muy, muy edificado. Así que hoy, miércoles, 7 de la noche, Emprendedores del Reino, Pastor William. Es una cordial invitación, así que todos los emprendedores que nos escuchan, que nos ven, todas las familias, conectarse hoy 7 de la noche. Y tenemos el privilegio, pastor, de que estará nuestro pastor y misionero hablando de un tema que él conoce perfectamente durante todo este tiempo, por supuesto, y que va a ser de provecho. Su vida va a ser enriquecida, va a ser edificada, preparándonos para poder terminar, Pastor Alejandro, este año 2020, que yo estoy convencido que lo vamos a terminar bien, a pesar de este gran paréntesis que nos tocó hacer, ¿cierto? De tantas cosas que no estaba dentro del presupuesto, que no estaba absolutamente en la agenda nuestra,
pero que nos ha conducido a muchas cosas, a muchos cambios, a muchos ajustes, y tenga la plena seguridad que estos 4 meses en el cual estamos ya septiembre va a ser de gran bendición. Y eso tiene que llevarnos, pastor, al último punto de nada es difícil, ¿cierto? O cuando las cosas cuando no son difíciles, ¿cierto? Que la gente se enfrasca, pero es que es muy difícil recuperar lo que ya perdimos, lo que veníamos hablando. En Dios, Dios puede hacer que las cosas cambien instantáneamente. Así es. Y podemos decir en esta hora, para ya concluir este tema, nada es difícil para una mente perseverante. En Nehemías capítulo 6, versículo 9, vamos a leer este pasaje, este versículo, Nehemías 6, 9. Dice, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, dice la palabra de Dios. Qué interesante. Aquí Nehemías está pidiendo fortaleza para continuar, fortaleza para ser perseverantes, fortaleza para terminar lo que un día él empezó. Y es lo que hoy nosotros debemos pedirle también al Señor. Señor, fortalece tú mis manos. Y aquí Nehemías está diciendo, mis enemigos están diciendo que mis manos se van a debilitar. Mis enemigos están diciendo que no voy a terminar la obra. Mis enemigos están diciendo que voy a fracasar. Y seguramente esas son las voces de las circunstancias que también te están hablando. Las circunstancias tal vez te dicen, ya perdiste, no vas a poder seguir adelante, no vas a poder continuar, ya dedícate a otra cosa. Esas son las voces del enemigo, son las voces del fracaso, del desánimo, son las voces de la incredulidad. ¿Para qué le sigues creyendo a Dios? Dicen las circunstancias, dice el enemigo. ¿Para qué seguir oyendo la palabra de Dios? ¿Para qué seguir orando? Así dice el enemigo. Pero cuando una persona es consciente de cuándo habla el enemigo y cuándo habla Dios, la persona dice, Señor, fortalece mis manos. Fortalece mis manos porque quiero perseverar. Porque quiero terminar lo que un día inicié. Porque quiero recuperar lo que un día se perdió. Fortalece mis manos porque quiero ser perseverante. Quiero seguir adelante en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos. Quiero darle ejemplo a mis hijos. Quiero darle ejemplo a mi esposa. Quiero darle ejemplo a mis trabajadores, a mis amigos, a mis hermanos, a mis padres. Quiero dar ejemplo, quiero ser testimonio, quiero ser luz en medio de la oscuridad. Fortalece tú mis manos, Señor, porque yo sé que si fortaleces mis manos, voy a tener grandes resultados. Así que esta es una oración que usted la puede hacer. Usted puede decirle al Señor, fortalece mis manos, fortalece mi corazón, fortalece mis rodillas, fortalece mi mente, fortalece mi alma, mi espíritu. Y el Dios de la fuerza vendrá a favor tuyo con la fuerza sobrenatural para que puedas dar grandes resultados en esta nueva normalidad, Pastor William. Es importante porque esta perseverancia que tuvo Nehemías lo llevó a concluir la obra y en un tiempo récord. Por eso yo estoy convencido, pastor, que en estos 4 meses nos va a ayudar a cerrar el año 2020 de una manera extraordinaria. Y ya no en ese panorama oscuro que vivimos en este tiempo, ¿cierto? No puede ser oscuridad, fue un sacudón, ¿cierto? Como un tsunami que sucedió en la vida del mundo, pero que nos conduce a cosas buenas. Nos conduce, como dijo Nehemías, a buscar la presencia del Señor para pedir la fortaleza de Él. ¿Para qué? Para concluir, porque cuando terminamos de leer el versículo 6 o en el versículo 15, dice, y la obra fue concluida. Y eso es lo que Dios quiere, querido emprendedor, querida familia, empresario, que usted termine lo que empezó, que no nos quedemos patinando, porque lamentablemente va a haber mucha gente así, que se va a quedar patinando y va a hablar de estos 5 meses, que quizás durante 10 años. Y nosotros tenemos que pasar la hoja. Quedó atrás, ya nos estamos reactivando, la Casa Centro Cristiano se está reactivando en sus cultos. Por eso esta noche de emprendedores usted debe estar ahí,
sintonizando Frecuencia F, mirando los canales de televisión o a través de nuestro canal de YouTube o del Facebook. Y usted va a recibir palabra de Dios que va a edificar su vida, que va a fortalecer su fe y que lo va a conducir a concluir el año en victoria. Así es. Yo quiero mostrarle a usted entonces, para concluir, el texto que el pastor acaba de mencionar. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Y esta palabra es para usted. Reciba esta palabra en el nombre del Señor, porque Dios cumplirá esta palabra en su casa, en su familia, en su emprendimiento. Mire lo que dice Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días, dice la palabra. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Oh, gloria a Dios. Esta palabra, recíbala en el nombre de Jesús. Y me alegra mucho saber que aquí en este texto nos habla de un mes. Dice que fue el 25 del mes de Elul. Es decir, hay un mes que Dios ha determinado donde el Señor va a visitar tu vida y lo que un día se perdió lo vas a recuperar. Y yo creo que es el mes de septiembre, pastor. Dios va a hacer un milagro en la vida de los emprendedores. Claro, recordando para terminar, mes de septiembre, noveno mes es mes de alumbramiento. Ajá. Lo que estuvo allá guardado sale en el noveno mes. Así que prepárese, confiando en Dios. Y esta noche en Emprendedores del Reino le esperamos. Así es. Así que esta noche, 7 de la noche, Emprendedores del Reino, conectados con una poderosa palabra. Nuestro pastor y misionero estará compartiendo la palabra. No se lo pierda. Pastor, muchas gracias por estar aquí. Un gusto, pastor, un gusto a todos ustedes. Dios les bendiga. Hoy, 7 de la noche. Recuerde invitar a alguien para conectarse a Emprendedores del Reino. Dios les bendiga.